¿De quién es hijo Jesús? Es una pregunta fácil de responder, sin embargo, muchos no saben, sobre todo los amigos trinitarios. Vamos a escuchar la explicación de este hermano pastor, muy buena, por cierto, y clara. Escuchemos. Escúcheme. Le dije, oiga, ¿de quién es hijo Jesús? Y me dijo, sencillo, pastor, Jesús es el hijo del Padre. Dice, pero la Biblia dice que es del Espíritu. La Biblia no dice que el Padre engendró a Jesús. La Biblia dice, el Espíritu hizo sombra en María. Le dije, aquí hay un problema. ¿Jesús es hijo del Padre o Jesús es hijo del Espíritu? Además, en las aguas del bautismo, Juan vio como señal el Espíritu que descendía como paloma, y una voz dijo, este es mi hijo amado. Arrégleme ese chico. ¿Jesús es hijo del Padre o Jesús es hijo del Espíritu? Me dijo, pastor, ahora entiendo. Es que el Espíritu es el Padre, claro. Es que Dios es invisible. Él es el dueño, el creador. Él se manifestó en carne. Así Bendito es. sea Él. Primera Timoteo 3:16, recítelo conmigo. Indiscutiblemente, todos, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es? Dios fue manifestado en carne. Amén. Gloria a Dios. Así que Él dio a conocer su nombre. Ese Dios que está representado sin nombre, solamente con atributos, dio a conocer su nombre. Eso es sencillo. Yo les pregunto, ¿quién les está predicando? ¿Quién les predica? No, el pastor. Pregúntele a mi mamá, ¿quién predica? Mi hijo. Pregúntele a mi hijo, ¿quién está predicando? Mi papá. Pregúntele a mi esposa, ¿quién está predicando? Mi esposa. Pregúntele a mis alumnos, ¿quién está predicando? Mi profesor. Y yo le digo, ¿a cuántos ven? No, pero es que yo soy el papá. Tú dices, oiga, venga acá, pastor. Yo quiero hablar solamente con el papá, con el hijo no. Una señora se entregó y dijo, yo me arrollaba al padre y dejaba al hijo. Entonces me acordaba del hijo, no, entonces al espíritu. No. Cuando tú dices Yamí es el papá, Yamí es el pastor, Yamí es el profesor. Tú puedes tener todos los atributos que tú tengas, pero cuando tú fallezcas, en la lápida no aparece abogado, médico. Esas son las funciones normales donde tú te desempeñas. Aparece el nombre, porque el nombre es lo que a ti te representa. Escúchame. Mateo 28:19. Ya dije que iba cerrando, ¿verdad? A la medianoche. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre, en singular. No dice en los, en el nombre. Ojo, que la gramática teológica es distinta a la gramática que nosotros utilizamos. La I que se menciona ahí no es I de separación, es I de unión. Y dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escúcheme. ¿Sabe qué dice el 20? Si usted quiere entender la unicidad, váyase a Mateo 28:19. Es el versículo que habla más claro de un solo Dios. ¿Sabe qué dice el contexto? Enséñeles que guarden todo lo que yo he mandado, en singular. Pero ¿cómo si Él es el Hijo? Pero ¿cómo si Él está hablando como hijo? ¿Por qué no dice hagan todo lo que el Padre mandó? Él no dice eso. Hagan lo que yo mando. ¿Pero por qué?
Porque Felipe le dijo en Juan 14, muéstranos al Padre y se arregla el problema. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no con otro, consigo mismo al mundo. No había quien hiciera ese mandado, eso tenía que hacerlo él mismo. La vida se manifestó. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Oiga cómo dice, he aquí yo estoy, no dice yo estaré. Lea el 20 de Mateo 28. Dice, he aquí yo estoy. Primera persona del verbo en singular. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo le pregunto, ¿quién está? El Espíritu. ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve aquí? El Espíritu. Entonces le pregunto, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Vámonos a Hechos 4:11. Todos, este Jesús, piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que une a Israel y a los gentiles. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Aquí estamos los Jesús solos, celebrando 50 años en Cimaña, porque no hay más. Poderoso mensaje. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Dígalo, iglesia, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En qué nombre se echan fuera los demonios, en qué nombre los brujos retroceden, en qué nombre se sanan las enfermedades, en qué nombre se habla lengua, en qué nombre se mueve el poder, en qué nombre las potestades infernales retroceden, en qué nombre hay perdón de pecados. Alaba a Dios. Así se es. cumplió la profecía. José, Mateo 1:21, no temas en tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Padre es, no, dice del Espíritu Santo es, porque el Espíritu es el Padre. Lea la Biblia, porque el Espíritu es el Padre. Lea la Biblia. Aleluya. Todo bastante claro, hermanos. La Biblia es clara. ¿De quién es hijo Jesús? Cuando Jesús decía, mi Padre que está en los cielos, ¿a quién se refería? Porque a cada momento Jesús hablaba del Padre. Pero ¿quién es el Padre de Jesús? El Padre es el que lo engendró. El ángel le dijo a José, no temas de recibir a María como esposa, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? ¿De quién es lo que había sido engendrado en María? Del Espíritu Santo es. Quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Lo recalcó. También el Señor se lo dijo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, cuando Jesús hablaba del Padre, se refería a aquel que lo engendró, al Espíritu Santo. ¿En dónde queda la Trinidad?
nada más tendríamos a dos, al Padre y a Jesús. Porque el Padre es el Espíritu Santo. Juan 4:24. Dios es espíritu. Es que Dios es espíritu, hermano. Y como Él es santo, es el Espíritu Santo. Ahora hay algo todavía mayor. Que ni siquiera hay dos, sino uno solo. Porque Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, y todos sabemos quién es el Señor. La Biblia en muchas ocasiones recalca, enfatiza que Jesús es el Señor. Hermano, ¿cómo así? ¿Acaso Jesús es el Padre y también era el Hijo? Eso no puede ser, porque ninguna persona puede ser el Padre de Él mismo. Pero para Dios no hay nada imposible. Jesús siempre, hermano, en la obra, para Jesús venir a salvarnos, en la obra del Calvario, Jesús cumplía muchas funciones al mismo tiempo. ¿Usted sabía que Jesús era el Cordero de Dios y al mismo tiempo era el sumo sacerdote que ofrecía la ofrenda? ¿Usted sabía eso? No, pero eso no se puede, porque el Cordero en la ley fue uno y el sumo sacerdote era otro. Pero esa función la cumplió Jesús, siendo el Cordero y siendo el sumo sacerdote. Y no solamente eso, Él era el altar sobre el cual se ofrecía la ofrenda. Jesús. Y no solamente eso, Él era el Dios que recibía la ofrenda. Por eso dice la Biblia que Él se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para presentársela a sí mismo. Usted lo ha leído, ¿verdad? En Efesios. Para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, sin mancha. Eso lo cumplía Jesús en la cruz. Jesús, aleluya, se hizo hijo, se hizo hombre. Jesús, Dios, se manifestó en carne, pero nunca dejó de ser Dios. Jesús es 100% hombre en su humanidad y es 100% Dios en su deidad. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo que estaba en Él, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, toda, habita en ese cuerpo. No son dos ni tres, es uno solo. Jesús es el Padre, claro, en su divinidad, porque el Señor es el Espíritu. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Él no podría decir otra cosa sino, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Créeme que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es que el Padre, hermano, Dios en su esencia es espíritu. Nadie puede ver a Dios, pero Dios se hizo visible en la faz de Jesucristo. Dios se hizo visible en su Hijo Jesucristo, es decir, en ese tabernáculo de carne. El que ve a Jesús está viendo al mismo Dios, porque Dios está en ese cuerpo. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bendito sea el Señor. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas divinas diferentes. No hay múltiples divinidades en el cielo. Hay una sola divinidad. Y en esa sola divinidad hay un solo ser. Aleluya. Jesucristo, mi hermano, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Jesús es hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre. Y en su divinidad Jesús es el Espíritu. Por eso Él dice, yo me voy, pero volveré a vosotros. Claro, Él se iba a ir como hombre, ¿verdad? Iba a ascender al cielo, pero iba a volver como Espíritu Santo.
La Biblia es totalmente clara. Hermanos queridos, Dios les bendiga.